Nunca le revelé a mi hija el tamaño de mi fortuna de $4 millones. Un día, ella me invitó a conocer a los padres de su esposo, que vivían en el extranjero. Decidí intentar algo nuevo, vestirme de forma humilde y fingir ser una suegra pobre e ingenua. Pero en cuanto crucé la puerta de aquel apartamento, lo que descubrí sobre esas personas cambió todo para siempre. Me llamo Mónica, tengo 71 años, y lo que viví esa noche me hizo entender que el dinero no revela quién eres, sino quién eres realmente por dentro. Mi hija Paola nunca supo la verdad completa sobre mi situación económica. Cuando mi esposo falleció hace 12 años, me dejó una herencia considerable, $4 millones entre propiedades, inversiones en bolsa y ahorros que crecían silenciosamente en cuentas que mi asesor financiero manejaba con discreción absoluta. Pero yo decidí no cambiar mi vida. Seguí viviendo en la misma casa modesta, cocinando mis propias comidas, comprando en mercados locales, usando ropa sencilla que duraba años. No era tacañería, era principio. Mi madre siempre me enseñó que la verdadera riqueza está en el carácter, no en las apariencias. Y yo crié a Paola con esa misma filosofía. Ella creció sin saber que éramos millonarias. Sabía que vivíamos bien, que nunca nos faltaba nada, pero desconocía los números reales. Prefería que valorara el esfuerzo, que entendiera el valor del trabajo honesto. Y funcionó. Paola se convirtió en enfermera, trabajadora incansable, humilde, agradecida por cada oportunidad. Verla así me llenaba de un orgullo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Hace un año conoció a Javier en una conferencia médica. Él era ingeniero biomédico, educado, con buenos modales, aunque notaba en él cierta distancia emocional que no terminaba de entender. Se enamoraron rápidamente. La boda fue sencilla, como Paola quería, rodeada de amigos cercanos y familia. Después se mudaron al extranjero, donde Javier trabajaba desarrollando equipos hospitalarios para clínicas privadas. Los primeros meses fueron difíciles para mí. Extrañaba a mi hija cada segundo del día. Pero hablábamos por videollamada constantemente. Ella me contaba sobre su nueva vida, su trabajo en una clínica elegante, las diferencias culturales que estaba descubriendo. Yo la escuchaba con atención, feliz de verla radiante, aunque algo en su voz me inquietaba. Había ocasiones en que la notaba tensa, nerviosa, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. Un día me confesó la razón. Me dijo que la familia de Javier tenía mucho dinero, que sus suegros, Bárbara y Raúl, vivían en un apartamento lujoso en la capital, que habían vendido su empresa inmobiliaria por millones, que estaban acostumbrados a círculos sociales de alto nivel. Paola admitió que se sentía intimidada cada vez que los visitaba, que Bárbara siempre hacía comentarios sutiles sobre su ropa, su forma de hablar, sus orígenes humildes, que Raúl la trataba con cortesía fría, como si fuera una empleada más que una nuera. Eso me dolió profundamente. Mi hija estaba sufriendo en silencio, tratando de encajar en un mundo que la hacía sentir inferior. Y entonces Javier le pidió que yo fuera a conocerlos. Querían organizar una cena especial, una reunión formal donde finalmente conocerían a la madre de Paola. Ella me llamó nerviosa, casi suplicante, pidiéndome que fuera. Necesitaba mi apoyo, mi presencia, aunque no supiera expresarlo con palabras. Acepté de inmediato. Reservé mi vuelo, organicé mis cosas. Pero conforme se acercaba la fecha, una idea comenzó a formarse en mi mente. Recordé los comentarios que Paola me había contado sobre sus suegros, sobre cómo valoraban las apariencias, el estatus, el dinero. Y entonces decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Decidí fingir. Decidí vestirme con humildad extrema y presentarme como una suegra pobre, ingenua, sin educación refinada. No era venganza. Era curiosidad. Quería ver la verdad detrás de las sonrisas perfectas. Quería descubrir qué tipo de personas estaban ahora en la vida de mi hija. Si realmente tenían valores o si solo eran fachadas vacías sostenidas por dinero. Así que guardé mis mejores prendas en el armario. Saqué un vestido viejo color café claro que usaba para limpiar la casa, unos zapatos desgastados con el tacón rosado, un bolso raído que había comprado hace décadas en un mercado callejero. Me recogí el cabello en un moño sencillo, sin maquillaje, sin joyas. Me miré al espejo y casi no me reconocí. Parecía una mujer cansada por los años, sin recursos, sin pretensiones. Perfecta para mi experimento. El día del viaje llegó.
Subí al avión vestida así, con mi bolso viejo colgando del hombro. Los pasajeros a mi alrededor llevaban trajes elegantes, maletas de marca, perfumes caros. Yo parecía completamente fuera de lugar. Nadie me miraba. Nadie me prestaba atención. Era invisible. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Cuando aterricé, Paola me estaba esperando. Me abrazó con fuerza, pero vi la sorpresa en sus ojos cuando notó mi ropa. Me preguntó si me sentía bien, si había tenido algún problema. Le dije que todo estaba perfecto, que simplemente quería viajar cómoda. Ella sonrió, pero percibí preocupación en su rostro. En el auto camino al apartamento, Paola me preparó para lo que vendría. Me advirtió que Bárbara era muy elegante, formal, acostumbrada a ciertos estándares. Que Raúl podía ser intimidante con su éxito empresarial. Me pidió, con delicadeza, que tuviera paciencia, que no me ofendiera si eran un poco fríos al principio. Yo asentí en silencio, mirando por la ventana. Mi plan estaba en marcha. Pronto descubriría quiénes eran realmente. Llegamos a un edificio imponente en el corazón de la ciudad. Torres de cristal que reflejaban el sol del atardecer, jardines impecables con fuentes de mármol, portero uniformado que nos saludó con una reverencia exagerada. Paola respiraba cada vez más rápido. Noté cómo se alisaba el vestido una y otra vez, nerviosa, como si estuviera a punto de enfrentar un juicio. Yo, en cambio, me sentía extrañamente tranquila. Llevaba mi disfraz de pobreza como un escudo invisible. Subimos en un ascensor con espejos y detalles dorados hasta el piso 15. La música ambiental sonaba suave, casi imperceptible. Paola me tomó de la mano y la sentí temblar ligeramente. Le sonreí con ternura, tratando de transmitirle calma, aunque por dentro mi curiosidad crecía como una llama. Quería ver qué había detrás de esa puerta. Quería conocer a las personas que hacían sentir inferior a mi hija. Cuando el ascensor se detuvo, caminamos por un pasillo alfombrado con cuadros modernos en las paredes. Llegamos frente a una puerta de madera oscura con el número 1503 grabado en bronce. Paola tocó el timbre y esperamos. Escuché pasos del otro lado, tacones contra el piso de mármol, y entonces la puerta se abrió. Apareció una mujer alta, de unos 60 años, con el cabello perfectamente peinado en un corte estilo salón de lujo. Llevaba un vestido entallado color marfil, collar de perlas auténticas, maquillaje impecable que apenas dejaba ver alguna arruga. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo en menos de 2 segundos. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente. Una ceja levantada casi imperceptiblemente. Una ligera tensión en los labios. Era Bárbara, la madre de Javier. Paola querida, qué bueno que llegaron, dijo con voz controlada, besando a mi hija en ambas mejillas sin realmente tocarla. Luego me miró directamente. Usted debe ser Mónica. Bienvenida. Extendió su mano con elegancia calculada. Yo se la estreché con firmeza, mirándola a los ojos. Mucho gusto, señora Bárbara. Gracias por recibirme en su casa. Hablé con acento sencillo, sin las palabras refinadas que normalmente usaría. Pasen, pasen, dijo ella, haciéndose a un lado. Entramos a un vestíbulo con piso de mármol blanco brillante, una lámpara de araña colgando del techo, flores frescas en un jarrón que probablemente costaba más que el salario mensual de muchas personas. Todo olía a perfume caro y madera pulida. Me sentí como si hubiera entrado a un museo, no a un hogar. Bárbara nos guió hacia la sala principal. Era enorme. Ventanales del piso al techo mostraban la ciudad iluminándose con las primeras luces de la noche. Muebles de diseñador, alfombras persas auténticas, obras de arte que reconocí de subastas internacionales. En el centro, sentado en un sillón de cuero, estaba Raúl. Un hombre corpulento, de cabello plateado peinado hacia atrás, traje oscuro perfectamente planchado, reloj de oro macizo en la muñeca. Sostenía una copa de whisky y nos observaba con expresión evaluadora. Se levantó cuando entramos, pero sin prisa. Así que tú eres la madre de Paola, dijo sin presentarse formalmente. Su voz era grave, autoritaria, como alguien acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Extendió su mano brevemente, casi como un trámite obligatorio. Sí, señor. Mónica. Un placer conocerlo, respondí con tono humilde, agachando ligeramente la cabeza como si me sintiera intimidada.
Vi cómo intercambiaba una mirada rápida con Bárbara. Fue apenas un segundo, pero lo capté. Una mirada que decía más que 1000 palabras. Una mirada de decepción, de juicio silencioso, como si acabaran de confirmar algo que ya sospechaban. Javier apareció desde el pasillo. Mi yerno. Lo vi acercarse con una sonrisa incómoda, saludándome con un abrazo rápido y distante. Hola, Mónica. Qué bueno que llegaste bien. Su voz sonaba tensa, forzada. Me preguntó por el vuelo, por el clima, haciendo conversación superficial mientras evitaba mirarme directamente a los ojos. Noté que tampoco miraba a sus padres. Había algo extraño en su lenguaje corporal, como si estuviera atrapado entre dos mundos que no sabía cómo reconciliar. Bárbara nos invitó a sentarnos. Yo elegí un sofá junto a Paola, quien permanecía callada, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Bárbara y Raúl se sentaron frente a nosotras, como jueces en un tribunal. Javier permaneció de pie, inquieto, sirviendo bebidas que nadie le había pedido. Entonces comenzaron las preguntas. Bárbara se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuénteme, Mónica, ¿a qué se dedicaba usted antes de jubilarse? Su tono era dulce, pero yo conocía ese tipo de dulzura. Era la que usan las personas para desarmar antes de atacar. Trabajé muchos años como secretaria en una oficina pequeña. Mentí con naturalidad. Nada importante. Solo lo necesario para mantener a mi hija. Eso era todo. Vi cómo Bárbara asentía lentamente, procesando la información. Qué admirable, dijo sin convicción. Debe haber sido difícil criar sola a Paola. Supongo que no pudieron darse muchos lujos. Había algo venenoso en sus palabras, disfrazado de compasión. No, señora. Pero nunca nos faltó lo esencial. Mi hija creció sana y feliz, ¿qué es lo que importa?, respondí manteniendo la calma. Raúl intervino entonces, tomando un sorbo de su whisky. Y dígame, Mónica, ¿dónde vive actualmente? Paola nos mencionó que tiene una casa. Su pregunta sonaba casual, pero yo sabía que estaba evaluando, calculando, clasificándome en alguna categoría mental que ya tenía preparada. Vivo en un barrio tranquilo, nada lujoso. Una casita sencilla que compré hace años. Es suficiente para mí, contesté encogiéndome de hombros. Perfecto, perfecto, murmuró él, pero su expresión decía lo contrario. Intercambió otra mirada con Bárbara. Esta vez fue más obvia. Una mirada de confirmación. Como si acabaran de verificar que yo era exactamente lo que esperaban. Pobre, sin educación, sin clase social. Una suegra vergonzosa para ellos. Paola intentó cambiar el tema hablando sobre su trabajo en la clínica, pero Bárbara la interrumpió suavemente. Eso es maravilloso, querida. Pero ahora que estás casada con Javier, realmente no necesitas trabajar tanto. Podrías enfocarte en otras cosas. En prepararte para una familia, quizás. Sus palabras sonaban como sugerencias, pero eran órdenes disfrazadas. Mi hija bajó la mirada, incómoda. A mí me gusta trabajar. Me hace sentir útil, dijo con voz apenas audible. Bárbara sonrió condescendiente. Por supuesto, por supuesto. Solo digo que ahora tienes otras opciones. No todas las mujeres tienen esa suerte. Miró en mi dirección brevemente cuando dijo eso último. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Yo permanecía callada, observando cada gesto, cada palabra. Javier finalmente se sentó, pero eligió una silla alejada de todos nosotros, como si quisiera desaparecer. Bárbara sirvió té en tazas de porcelana fina, con movimientos elegantes y precisos. Me ofreció una taza y noté cómo la sostenía de manera especial antes de dármela, como si estuviera evaluando si yo sabría cómo manejarla correctamente. Tomé la taza con ambas manos, deliberadamente torpe, soplando el té aunque no estuviera tan caliente. Vi una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Satisfacción. Había confirmado otra de sus sospechas sobre mi falta de refinamiento. Mónica, ¿nunca pensó en volver a casarse después de enviudar?, preguntó Raúl de repente, reclinándose en su sillón como un rey en su trono. Debe ser solitario vivir sola todos estos años. Su pregunta tenía un tono paternalista que me revolvió el estómago, pero mantuve mi compostura. No, señor. Mi esposo fue el amor de mi vida.
Nadie podría ocupar su lugar. Además, me enfoqué completamente en criar a Paola. Ella era mi prioridad, respondí con voz suave y nostálgica. «Qué sacrificio tan grande», comentó Bárbara, pero sus palabras sonaban huecas, mecánicas. «Y ahora que Paola está casada, ¿qué hace con su tiempo? ¿Tiene algún pasatiempo? ¿Alguna actividad social?» Su interrogatorio continuaba, cada pregunta diseñada para ubicarme en el escalón más bajo posible. «Me gusta leer, caminar por el parque, visitar a algunas amigas del barrio. Cosas sencillas, señora. No necesito mucho para ser feliz», contesté encogiéndome de hombros con humildad fingida. Raúl soltó una risa breve, casi burlona. Qué refrescante encontrar a alguien tan conforme con tan poco. En nuestro mundo, las personas siempre quieren más. Más dinero, más éxito, más reconocimiento. Es agotador, francamente. Tomó otro sorbo de su whisky, mirándome como si yo fuera un espécimen interesante en un museo de antigüedades. Paola permanecía rígida a mi lado. Podía sentir su incomodidad creciendo con cada minuto. «Mamá es una persona muy especial», intervino con voz temblorosa. «Siempre nos enseñó que lo importante es ser buena persona, no tener cosas materiales». Intentaba defenderme, pero su voz carecía de fuerza. Estaba asustada de contradecir a sus suegros. Bárbara le dio una palmadita condescendiente en la rodilla. «Por supuesto, querida. Esos son valores muy nobles. Pero también es importante reconocer que en la vida necesitamos ciertos recursos para vivir dignamente. No todo puede ser conformismo y resignación». Hizo una pausa, mirándome directamente. «Especialmente a cierta edad, cuando los problemas de salud aparecen, cuando las necesidades aumentan. Ahí es donde el dinero hace la diferencia entre sufrir o vivir tranquilo». Sus palabras eran dardos envenenados. Estaba insinuando que yo era una carga potencial, una suegra pobre que eventualmente necesitaría ayuda económica, que representaba un problema futuro para su hijo. Tragué saliva, fingiendo incomodidad, pero por dentro estaba fascinada por la crueldad elegante con que hablaba. «Entiendo su punto, señora Bárbara. Pero he ahorrado lo suficiente para no ser una molestia para nadie. No quiero ser una carga para mi hija ni para su familia», dije con voz pequeña, avergonzada. Raúl se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. «Mire, Mónica, seamos realistas. Las pensiones nunca son suficientes. Los ahorros de una secretaria jubilada no pueden durar mucho en estos tiempos. La inflación, los gastos médicos, todo sube». Su tono era paternal, pero sus palabras eran un golpe directo. Estaba dejando claro que me consideraba financieramente vulnerable. «Papá, no creo que sea necesario hablar de esto ahora», intentó intervenir Javier finalmente, con voz débil. Bárbara lo silenció con una mirada. «Hijo, estamos siendo prácticos. Es importante que las familias hablen abiertamente sobre estos temas. No hay nada malo en planificar el futuro». Se volvió hacia mí nuevamente. «No se ofenda, Mónica. Solo queremos asegurarnos de que todos estemos preparados para lo que venga». Paola apretó mi mano. «Mamá está bien. Ella siempre ha sabido manejar sus finanzas», dijo con un hilo de voz. Bárbara sonrió con indulgencia. «Estoy segura de que sí, querida. Pero hay una diferencia entre manejar presupuestos pequeños y enfrentar emergencias reales. Una cirugía inesperada, una enfermedad crónica, cualquier cosa puede arruinar años de ahorro modesto en cuestión de semanas». El silencio que siguió fue denso, pesado. Yo mantuve mi mirada baja, jugando mi papel de suegra humillada. Pero por dentro, mi mente trabajaba rápidamente. Estaba viendo con absoluta claridad quiénes eran estas personas. No había bondad en sus palabras. No había empatía genuina. Solo había juicio, clasismo y desprecio disfrazado de preocupación. Raúl se levantó y caminó hacia el ventanal, sosteniendo su copa. «¿Sabe qué es lo que más me preocupa, Mónica?», dijo sin voltear a verme. «Que Paola sienta que tiene que cuidar de usted económicamente. Que sienta esa presión sobre sus hombros. Ella ahora forma parte de nuestra familia, una familia que ha trabajado muy duro para construir estabilidad y seguridad. No queremos que esa estabilidad se vea comprometida por obligaciones externas». Sus palabras me golpearon como un mazo.
Estaba llamándome una obligación externa, una amenaza a su preciosa estabilidad. Paola abrió la boca para protestar, pero Bárbara levantó una mano elegante. Nadie está culpando a nadie, querida. Solo estamos siendo honestos. Tu madre parece una mujer digna, pero la realidad es que viene de circunstancias muy diferentes a las nuestras. Y eso puede crear tensiones en el futuro. Yo levanté la mirada lentamente. Entiendo perfectamente lo que quieren decir, señor Raúl, señora Bárbara. Y les prometo que nunca seré una carga para Paola ni para Javier. He vivido toda mi vida siendo independiente y así seguiré hasta el final, dije con voz firme pero humilde. Ellos asintieron, satisfechos con mi respuesta sumisa. Entonces Bárbara dejó caer la bomba final antes de pasar al comedor. Se puso de pie con elegancia calculada, alisándose el vestido mientras me miraba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mónica, querida, sé que esto puede sonar delicado, pero Raúl y yo hemos estado pensando. Hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de hacer un gran anuncio. Sabemos que a su edad, con sus recursos limitados, la vida puede ser complicada. Y como ahora somos familia, aunque sea política, nos sentimos con cierta responsabilidad. Me miró esperando alguna reacción. Yo mantuve mi expresión neutral, casi confundida, como si no entendiera hacia dónde se dirigía. Raúl se acercó, colocándose junto a su esposa en una postura de unidad perfecta. Lo que Bárbara quiere decir es que estamos dispuestos a ayudarla económicamente. De manera discreta, por supuesto. Podríamos establecer una pequeña mensualidad para que usted pueda vivir con más tranquilidad. Sin que Paola tenga que preocuparse por usted. Sin que sea una carga para nadie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paola se levantó de golpe, con las mejillas encendidas. ¿Cómo pueden decir eso? Mi mamá no necesita su dinero. Ella nunca ha pedido nada. Su voz temblaba entre la indignación y las lágrimas contenidas. Javier permanecía inmóvil, mirando al piso, cobarde, incapaz de defender ni a su esposa ni a su suegra. Bárbara levantó ambas manos en un gesto apaciguador. Paola, por favor, no te alteres. Estamos tratando de ser generosos. No hay nada vergonzoso en aceptar ayuda cuando se necesita. Miró hacia mí con expresión de falsa bondad. Su madre parece una mujer orgullosa, lo cual es admirable, pero el orgullo no paga las cuentas médicas, querida. Yo respiré profundo, actuando mi papel a la perfección. Señora Bárbara, señor Raúl, les agradezco mucho su oferta. Es muy generosa de su parte, pero no puedo aceptarla. He sido independiente toda mi vida y no voy a cambiar ahora. Hablé con voz suave pero firme, como una mujer humilde que aún conservaba su dignidad a pesar de todo. Raúl soltó una risa condescendiente. Vea, eso es exactamente lo que me preocupa. El orgullo mal entendido. Caminó hacia mí, acercándose demasiado, invadiendo mi espacio personal. Mónica, sea realista. Usted tiene 71 años. ¿Cuánto dinero puede tener ahorrado? ¿$10,000? ¿20,000 si tuvo suerte? Eso no dura nada en el mundo de hoy. Una hospitalización y se queda en la calle. Sus palabras eran como puñaladas, cada una diseñada para humillarme, para hacerme sentir pequeña e insignificante. Pero yo mantuve la calma, observando cada detalle de su rostro, cada gesto de desprecio apenas disimulado. Paola intentó acercarse a mí, pero Bárbara la detuvo con un toque en el brazo. Déjanos hablar, querida. Esto es entre adultos. Raúl sacó su billetera de cuero fino. Mire, voy a ser directo porque me gusta la honestidad. Tomó varios billetes y los colocó sobre la mesa de centro frente a mí. Aquí hay $5,000 en efectivo. Tómelos. Considérelo un regalo de bienvenida a la familia. Úselos para lo que necesite. Ropa nueva, quizás, o algunos arreglos en su casa. Lo que sea. Los billetes quedaron ahí, sobre la mesa brillante, como una ofensa silenciosa. Yo los miré sin tocarlos, sintiendo como la sangre me hervía por dentro, pero manteniendo mi expresión de suegra humilde y abrumada. No puedo aceptar eso, señor. Es demasiado. Mi voz sonó pequeña, avergonzada. Bárbara se sentó a mi lado, demasiado cerca, invadiendo mi espacio.
Colocó su mano sobre la mía con un gesto que pretendía ser maternal, pero que sentí frío como el hielo. Mónica, escúcheme bien. Usted parece una buena mujer. Realmente lo parece. Pero seamos honestas. Paola ahora está en otro nivel. Ella vive en una casa de $200,000, maneja un automóvil del año, se viste con ropa de diseñador que Javier le compra. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ella ya no pertenece a su mundo. Y mientras más diferencia haya entre ustedes dos, más incómoda se sentirá. Sus palabras eran como veneno puro. Estaba diciendo, sin decirlo directamente, que yo era una vergüenza para mi propia hija. Que mi pobreza era un obstáculo para la felicidad de Paola. Que debería desaparecer o al menos volverme invisible para no arruinar la imagen perfecta que ellos querían proyectar. Paola estalló finalmente. Basta. No voy a permitir que sigan hablándole así a mi madre. Lágrimas corrían por sus mejillas. Mi mamá me dio todo. Me crió sola, trabajó día y noche para que yo pudiera estudiar. Nunca me faltó amor ni apoyo. Y ustedes la tratan como si fuera basura. Su voz se quebró en un sollozo. Javier finalmente se movió, pero solo para intentar calmar a Paola. Amor, por favor, no llores. Mis padres no quisieron ofender. Solo están siendo prácticos. Sus palabras eran patéticas, débiles, una traición completa. No estaba defendiendo a su esposa. Estaba defendiendo a sus padres. Raúl levantó la voz por primera vez. Paola, contrólate. Estás haciendo un escándalo innecesario. Nadie está tratando mal a tu madre. Estamos ofreciéndole ayuda, algo que muchas personas en su situación agradecerían con lágrimas de gratitud. Su tono era autoritario, acostumbrado a que todos obedecieran sin cuestionar. Bárbara suspiró dramáticamente. Mónica, dígale a su hija que se calme. Esto no es saludable para ella. Está muy alterada. Me miró esperando que yo actuara como mediadora, que aceptara mi lugar como la suegra pobre y agradecida que debía mantener la paz a cualquier costo. Yo miré a mi hija, sus ojos rojos de llorar, su cuerpo temblando de impotencia y rabia. Miré a Javier, incapaz de mirarme a los ojos, cobarde hasta la médula. Miré a Bárbara y Raúl, con sus expresiones de superioridad moral, convencidos de que estaban haciendo una obra de caridad al ofrecerme sus migajas. Y entonces algo dentro de mí cambió. Ya había visto suficiente. Ya había confirmado todas mis sospechas. Estas personas no tenían corazón. Solo tenían dinero, apariencias y desprecio por quien consideraban inferior. Y mi hija estaba sufriendo en medio de todo esto, atrapada en un matrimonio con una familia que la hacía sentir menos valiosa cada día. Me puse de pie lentamente, con la dignidad de alguien que ha vivido 71 años aprendiendo lecciones que el dinero nunca podría comprar. Paola, cariño, cálmate. Todo está bien. Mi voz sonó firme, serena, completamente diferente al tono sumiso que había usado hasta ese momento. Mi hija me miró sorprendida por el cambio. Señora Bárbara, señor Raúl, dije mirándolos directamente a los ojos por primera vez. Les agradezco su hospitalidad y su oferta. Pero creo que ha llegado el momento de aclarar algunas cosas. Señora Bárbara, señor Raúl, dije mirándolos directamente a los ojos por primera vez. Les agradezco su hospitalidad y su oferta. Pero creo que ha llegado el momento de aclarar algunas cosas. Mi voz había cambiado completamente. Ya no era la suegra humilde y asustada. Era yo misma. Mónica. Una mujer de 71 años que había construido una vida entera sobre principios sólidos, no sobre apariencias vacías. Bárbara frunció el ceño ligeramente, confundida por mi cambio de actitud. Raúl cruzó los brazos, molesto por lo que probablemente interpretó como insolencia. Paola me miraba con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. Javier permanecía paralizado, como un espectador invisible en su propia casa familiar. Verán, continué caminando lentamente hacia el ventanal, mirando la ciudad iluminada. Vine aquí hoy con un propósito muy específico. No vine solo a conocerlos. Vine a descubrir qué tipo de personas son realmente. Me volví para enfrentarlos. Y debo confesar que me vestí así deliberadamente. Este vestido viejo, estos zapatos gastados, este bolso raído. Todo fue intencional.
Quería ver cómo tratarían a alguien que consideran pobre, sin educación, sin su nivel social. Hubo un silencio absoluto. Bárbara parpadeó varias veces, procesando mis palabras. ¿Qué está diciendo?, preguntó con voz tensa. Raúl dio un paso hacia adelante. Esto es ridículo. ¿Quién se cree que es para venir a jugar estos jueguitos en nuestra casa? Su rostro comenzaba a enrojecerse de rabia. Soy alguien que quería ver la verdad, respondí con calma. Y la verdad es exactamente lo que vi. Desde el momento en que crucé esa puerta, me evaluaron, me juzgaron, me clasificaron como inferior. Cada pregunta que hicieron estaba diseñada para confirmar sus prejuicios. Cada comentario tenía veneno escondido detrás de la cortesía. Me trataron como un problema, como una carga, como algo vergonzoso que había que esconder o arreglar con dinero. Bárbara se levantó indignada. Eso no es cierto. Fuimos amables, hospitalarios, incluso le ofrecimos ayuda económica. Su voz sonaba defensiva, pero había un temblor en ella que delataba su incomodidad. Exactamente, dije señalando los billetes que seguían sobre la mesa. Me ofrecieron dinero. $5,000. Como si eso fuera a comprar mi silencio, mi conformidad, mi lugar permanente en el escalón más bajo de su jerarquía familiar. Paola se había quedado sin palabras, mirándome como si me viera por primera vez. «Mamá, ¿qué está pasando?», susurró. Yo le sonreí con ternura. «Hija, hay algo que nunca te conté. Algo que mantuve en secreto durante muchos años porque quería que crecieras valorando el trabajo, el esfuerzo, el carácter por encima del dinero». Respiré profundo. Tu padre me dejó una herencia considerable cuando falleció. $4 millones, para ser exactos. El impacto de mis palabras fue como una explosión silenciosa. Paola abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Javier dio un paso atrás, aturdido. Bárbara se dejó caer en el sofá como si le hubieran quitado el aire. Raúl me miró con incredulidad mezclada con algo que parecía pánico. «$4 millones», repitió con voz ronca. Así es, confirmé con serenidad. Tengo propiedades en 3 ciudades diferentes, inversiones en bolsa que me generan dividendos mensuales de más de $15,000 y suficiente efectivo líquido en cuentas bancarias como para vivir el resto de mi vida sin preocupaciones. Caminé hacia la mesa y tomé los $5,000 que Raúl había dejado ahí. Levanté los billetes frente a ellos. Estos $5,000 que tan generosamente me ofrecieron representan lo que gano en intereses en aproximadamente 10 días. Dejé caer los billetes de vuelta sobre la mesa con un gesto despectivo. Bárbara había perdido todo su color. Su maquillaje perfecto ya no podía ocultar la palidez de su rostro. Pero usted, vestida así, viviendo en una casa modesta, tartamudeó. Sí, dije con firmeza. Vivo en una casa modesta porque no necesito un palacio para sentirme valiosa. Uso ropa sencilla porque no necesito etiquetas de diseñador para saber quién soy. Viajo en transporte público cuando es necesario porque no me da vergüenza estar entre la gente común. Raúl intentó recuperar su compostura, pero su voz sonaba débil. Si usted tiene tanto dinero, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué fingir ser pobre? Porque quería ver sus verdaderos colores, respondí mirándolo fijamente. Quería saber si eran personas de verdadero valor o si solo eran fachadas brillantes sin sustancia. Y ahora lo sé. Hice una pausa dejando que mis palabras penetraran. Ustedes no me rechazaron porque yo fuera una mala persona. Me rechazaron porque pensaron que era pobre. Esa es la diferencia entre tener dinero y tener clase. Bárbara intentó defenderse con voz temblorosa. Nosotros nunca. No fue nuestra intención. Solo queríamos. Sus frases se cortaban, incapaz de formar un argumento coherente. Si lo fue, la interrumpí. Cada palabra que dijeron tenía la intención de hacerme sentir inferior. De hacerle saber a mi hija que su madre era una vergüenza. De establecer una jerarquía donde ustedes estaban en la cima y yo en el fondo. Me volví hacia Javier, quien parecía querer desaparecer. Y tú, mi silencio lo hizo encogerse visiblemente. Tú permitiste que tus padres humillaran a la madre de tu esposa. No dijiste nada cuando la insultaron. No la defendiste cuando la trataron como basura. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de esposo? Mi voz era dura, acusatoria. Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra.
Era un cobarde completo. Paola se acercó a mí con lágrimas frescas en los ojos. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué guardaste el secreto? Su voz era una mezcla de confusión, dolor y asombro. Tomé sus manos entre las mías. Porque quería que valoraras las cosas correctas, hija. Quería que fueras humilde, trabajadora, empática. Si hubieras crecido sabiendo que éramos millonarias, tal vez habrías desarrollado la misma arrogancia que veo en esta habitación. Miré a Bárbara y Raúl al decir eso último. Pero ahora entiendes, continué. ¿Entiendes por qué es tan importante no juzgar a las personas por su apariencia o su cuenta bancaria? Estas personas, señalé a los padres de Javier, tienen millones de dólares pero son pobres en lo único que realmente importa. Son pobres de corazón, pobres de empatía, pobres de valores humanos genuinos. Raúl finalmente estalló. Usted no tiene derecho a venir aquí y juzgarnos. Esto es nuestra casa. Su voz era fuerte, pero había desesperación en ella. Desesperación de alguien que acaba de darse cuenta de que cometió un error terrible. Tiene razón, dije con calma. No tengo derecho a juzgarlos. Pero ustedes tampoco tenían derecho a juzgarme a mí. Sin embargo, lo hicieron. Desde el primer segundo. Y ahora tienen que vivir con las consecuencias de haber revelado quiénes son realmente. Bárbara se puso de pie con las piernas temblorosas. Por favor, Mónica. Fue un malentendido. Si hubiéramos sabido, precisamente ahí está el punto, la interrumpí. Si hubieran sabido que tenía dinero, me habrían tratado con respeto. Pero como pensaron que era pobre, me trataron como basura. Eso dice todo lo que necesito saber sobre ustedes. Caminé hacia la puerta, tomando mi bolso raído. Paola me seguía de cerca. Javier permanecía inmóvil, atrapado entre su familia de origen y la familia que había creado, sin valor para elegir ninguna. Antes de salir, me volví una última vez. Espero que esta noche recuerden algo importante. El dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar apartamentos lujosos, ropa cara, obras de arte. Pero no puede comprar dignidad. Espero que esta noche recuerden algo importante. El dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar apartamentos lujosos, ropa cara, obras de arte. Pero no puede comprar dignidad. Ni respeto genuino. Ni la capacidad de ver el valor en otro ser humano sin importar lo que tenga o deje de tener. Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran en el silencio tenso de esa sala inmensa. Y tampoco puede comprar la lealtad de una hija hacia su madre. Paola se aferró a mi brazo, sus lágrimas cayendo sin control. Mamá, lo siento tanto. Debí haberte defendido desde el principio. No debí permitir que te trataran así. Su voz estaba cargada de culpa y vergüenza. Yo acaricié su cabello con ternura. No tienes que disculparte, mi amor. Tú no sabías lo que yo estaba haciendo. Y entiendo que estabas en una posición difícil. Pero ahora sí necesito que entiendas algo crucial. Me volví hacia Javier, quien seguía paralizado en medio de la habitación como una estatua de sal. Miré a mi yerno directamente a los ojos. Javier, ¿amas a mi hija o simplemente la elegiste porque encajaba en el molde de esposa que tus padres aprobarían? Mi pregunta cortó el aire como un cuchillo afilado. Él palideció aún más si eso era posible. Yo la amo, tartamudeó débilmente. Entonces demuéstralo, respondí con firmeza. Porque el amor no es solo palabras románticas en momentos fáciles. El amor es defender a tu pareja cuando otros la atacan. Es estar de su lado incluso cuando eso significa enfrentar a tu propia familia. Bárbara intentó intervenir con voz temblorosa. Nosotros nunca atacamos a Paola. Ella es nuestra nuera, la queremos. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas. La querían mientras pensaban que ustedes eran superiores. La corregí con dureza. Mientras podían sentirse generosos y magnánimos al aceptar a una chica de clase baja en su preciosa familia. ¿Pero qué hubiera pasado si yo realmente hubiera sido pobre? ¿Cuánto tiempo habrían tolerado tener una suegra que consideraban vergonzosa? Raúl se dejó caer en su sillón, el whisky olvidado en su mano. Su rostro mostraba una mezcla de humillación y rabia contenida. Usted nos tendió una trampa, acusó con voz ronca. Hice un experimento social, lo corregí. Y ustedes fallaron espectacularmente.
No les puse palabras en la boca. No los obligué a tratarme con desprecio. Esas decisiones fueron completamente suyas. Yo solo les di la oportunidad de mostrar su verdadero carácter, y lo hicieron sin que nadie los presionara. Paola se separó ligeramente de mí, mirando a sus suegros con una expresión que nunca le había visto antes. Era decepción pura mezclada con claridad recién descubierta. Ahora entiendo tantas cosas, dijo con voz firme que me llenó de orgullo. Todos esos comentarios sobre mi ropa, sobre mis amigas del hospital, sobre mi forma de hablar. Todos esos regalos que me hacían sentir como si fuera un proyecto de caridad que necesitaba ser arreglado. No era amor. Era condescendencia. Javier finalmente reaccionó. Paola, por favor, no digas eso. Mis padres te quieren. Solo que a veces son un poco tradicionales. Intentaba minimizar, suavizar, excusar lo inexcusable. Paola se volvió hacia él con fuego en los ojos. ¿Tradicionales? ¿Llamar tradicional a tratar a mi madre como si fuera basura? ¿Ofrecerle dinero como si fuera una indigente a la que hay que rescatar? Su voz subía de volumen. ¿Dónde estabas tú, Javier? ¿Dónde estaba mi esposo cuando tu madre insinuaba que mi mamá era una carga? ¿Dónde estabas cuando tu padre contaba billetes frente a ella como si pudiera comprar su dignidad? El silencio que siguió fue devastador. Javier no tenía respuesta porque no había respuesta posible. Había sido un cobarde y ahora estaba siendo confrontado con esa verdad. Yo lo amo, susurró finalmente, pero sus palabras sonaban vacías. Entonces empieza a actuar como alguien que ama, respondió Paola con una firmeza que nunca le había escuchado. Porque si esto es lo que significa estar casada contigo, si esto es tener que elegir entre mi dignidad y tu aprobación familiar, entonces necesitamos hablar seriamente sobre nuestro futuro. Bárbara se levantó bruscamente. Ahora sí que estás exagerando, Paola. Esto se ha salido completamente de control. Su tono intentaba ser autoritario, pero temblaba. Nadie está pidiendo que elijas entre nada. Somos familia. Las familias tienen desacuerdos, pero lo superan. Intentaba recuperar el control de la situación, restaurar el orden que se había destruido. Pero yo no iba a permitir que manipulara a mi hija nuevamente. Las familias se respetan mutuamente. Intervine. Las familias valoran a cada miembro sin importar su cuenta bancaria. Las familias defienden a los suyos cuando son atacados. Ustedes no hicieron nada de eso esta noche. Señalé a Raúl. Usted me evaluó como si fuera un activo financiero que había que calcular si representaba pérdida o ganancia. Y señalé a Bárbara. Usted me midió con su regla de clase social y me encontró deficiente desde el primer segundo. Raúl apretó los puños. Su orgullo herido era palpable. Está bien, lo admito. Juzgamos mal la situación. Pensamos que usted necesitaba ayuda y quisimos ofrecerla. ¿Eso nos convierte en monstruos? Su intento de defensa era patético. No los convierte en monstruos, respondí con calma. Los convierte en personas que valoran lo superficial sobre lo sustancial. En personas que miden el valor humano en dólares y apariencias. Y sí, eso los hace profundamente equivocados. Caminé hacia el centro de la sala, asegurándome de que todos me escucharan claramente. Durante 71 años he observado a las personas. He visto riqueza y pobreza. He visto generosidad genuina y caridad condescendiente. Y aprendí que el dinero amplifica lo que ya eres. Si eres generoso de corazón, el dinero te permite ayudar más. Pero si eres soberbio y clasista, el dinero solo magnifica esos defectos hasta convertirlos en algo monstruoso. Mi teléfono sonó en ese momento. Lo saqué de mi bolso viejo y vi el nombre en la pantalla. Mi asesor financiero. Perfecto, murmuré. Con su permiso, debo atender esta llamada. Es mi asesor de inversiones. Puse el altavoz deliberadamente, queriendo que todos escucharan. Buenas noches, señora Mónica, saludó la voz profesional del otro lado. Disculpe que la moleste en este horario, pero necesitaba confirmar la transferencia de $250,000 que autorizó esta mañana para la Fundación de Becas Universitarias. Sí, Robert, esa transferencia está aprobada, respondí con naturalidad. También quería discutir las propiedades que están generando las rentas mensuales. El edificio de apartamentos en la zona centro está produciendo dividendos excelentes,
pero sugiero que consideremos vender la propiedad comercial en el distrito financiero. Los valores han subido 30% este año y creo que es momento de capitalizar. Estoy de acuerdo, señora. También quería informarle que sus acciones en tecnología han tenido un rendimiento excepcional. Su portafolio ha crecido $200,000 solo en el último trimestre. Mi voz continuaba profesional, como si estas conversaciones fueran completamente normales para mí, porque lo eran. Excelente. Robert, mantenga la estrategia actual. Y no olvide separar los fondos para el fideicomiso de Paola que discutimos. Quiero asegurarme de que esté todo listo para cuando ella lo necesite. Por supuesto, señora. El fideicomiso de $1,5 millones estará completamente estructurado la próxima semana. Perfecto. Hablamos mañana entonces. Colgué y guardé el teléfono lentamente, observando las caras de Bárbara y Raúl. Estaban pálidos, en shock absoluto. El contraste entre la mujer que pensaron que era y la que realmente soy los había dejado completamente destrozados. Paola me miraba con los ojos muy abiertos. «¿Un fideicomiso de $1,5 millones para mí?», susurró incrédula. Asentí con una sonrisa. «Era tu herencia, hija. Siempre estuvo ahí, esperándote. Solo quería que llegaras a ella siendo la persona correcta, no siendo moldeada por el dinero desde joven. Y lo lograste. Eres exactamente la mujer que esperaba que fueras. Trabajadora, humilde, compasiva, con valores reales». Paola se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas. «Mamá, yo no sé qué decir. Durante todos estos años pensé que habíamos vivido con lo justo, que habías hecho sacrificios enormes por mí. Y ahora descubro que podrías haber tenido cualquier cosa, cualquier lujo, pero elegiste enseñarme valores en lugar de darme comodidades». Su voz se quebraba con cada palabra, pero había algo hermoso en esa vulnerabilidad. Era el sonido de alguien entendiendo finalmente una verdad profunda sobre el amor verdadero. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Esos no fueron sacrificios, mi amor. Fueron decisiones conscientes. Cada vez que rechazaba comprar algo innecesario, cada vez que elegía la sencillez sobre la ostentación, estaba invirtiendo en algo mucho más valioso que cualquier objeto material. Estaba invirtiendo en tu carácter. Y mira el resultado. Eres una mujer extraordinaria, no por lo que tienes, sino por quién eres. Bárbara se había dejado caer nuevamente en el sofá, su postura perfecta finalmente colapsada. Su rostro mostraba una mezcla compleja de emociones: vergüenza, incredulidad, rabia contenida. Raúl permanecía de pie, pero había perdido toda su arrogancia anterior. Se veía pequeño de repente, disminuido, como si alguien hubiera desinflado su ego con un alfiler invisible. Esto es completamente surrealista», murmuró Raúl finalmente. «Usted nos engañó deliberadamente. Nos hizo quedar como tontos». Su voz intentaba sonar indignada, pero solo conseguía sonar patética. Yo me separé de Paola y lo enfrenté directamente. «No los engañé, señor Raúl. Simplemente no revelé información que ustedes nunca se molestaron en preguntar. Nunca preguntaron sobre mis intereses, mis pasiones, mis logros. Solo preguntaron lo necesario para clasificarme en su escala social. Y cuando decidieron que yo estaba en el escalón inferior, me trataron exactamente como tratan a todos los que consideran inferiores. Pero llevaba ropa vieja, un bolso raído», protestó Bárbara débilmente. «Cualquiera habría pensado lo mismo». «Exactamente ese es el problema», respondí con firmeza. «Juzgaron un libro por su portada. Asumieron que la apariencia externa reflejaba el valor interno. Y basándose en esa suposición superficial, decidieron tratarme con condescendencia y desprecio. ¿No se dan cuenta de lo problemático que es eso?». Caminé hacia el ventanal nuevamente, mirando las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte. ¿Saben cuántas personas verdaderamente valiosas he conocido en mi vida que no tenían dinero? Profesores dedicados que transformaban vidas con salarios mínimos. Enfermeras que trabajaban turnos dobles para mantener a sus familias. Artistas que creaban belleza en medio de la pobreza. Activistas que luchaban por justicia sin ninguna recompensa financiera. Todas esas personas tenían algo que ustedes, con todos sus millones, parecen haber perdido. Tenían humanidad. Me volví para enfrentarlos nuevamente.
¿Y saben cuántas personas huecas y vacías he conocido que tenían fortunas enormes? ¿Que usaban su dinero como armadura para ocultar su falta de sustancia? ¿Que compraban respeto en lugar de ganarlo? ¿Que confundían precio con valor? Demasiadas. Y esta noche confirmé que ustedes pertenecen a esa categoría. Javier finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Señora Mónica, yo entiendo su punto. Mis padres cometieron un error. Pero eso no significa que sean malas personas. Solo son productos de su generación, de su entorno. Intentaba defender lo indefendible, buscar excusas donde no las había. Paola lo miró con una expresión que me rompió el corazón. Era la mirada de alguien viendo a su pareja con ojos completamente nuevos, y no le gustaba lo que veía. Javier, deja de hacer excusas, dijo con voz cansada. Tu generación y tu entorno no te obligaron a quedarte callado mientras humillaban a mi madre. Esa fue tu elección. Tu cobardía. No puedes culpar a las circunstancias por tu falta de carácter. Él retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Paola, por favor. Estás molesta, no estás pensando con claridad. Intentaba manipularla, hacerla dudar de sus propias percepciones. Pero mi hija había crecido en ese momento. Había cruzado un umbral del que no había regreso. Estoy pensando con más claridad que nunca, respondió ella con firmeza. Por primera vez en meses, veo la situación exactamente como es. Y lo que veo no me gusta nada. Bárbara intentó una última vez recuperar el control. Paola, querida, todos estamos alterados. Ha sido una noche muy tensa. ¿Por qué no dejamos que las cosas se calmen? Mañana todo se verá diferente. Podremos hablar con cabezas frías. Su tono era suave, casi maternal, pero yo reconocía la manipulación detrás de las palabras. Estaba tratando de posponer la rendición de cuentas, de diluir el impacto de lo que había sucedido. No, señora Bárbara, intervine. Mañana no se verá diferente. Mañana ustedes seguirán siendo las mismas personas que fueron esta noche. Personas que miden el valor humano en términos monetarios. Personas que creen que su riqueza los hace superiores. Personas que tratan a otros con desprecio basándose en apariencias superficiales. Hice una pausa. Y yo seguiré siendo la mujer que vino aquí a descubrir la verdad. Una verdad que ahora todos conocemos. Raúl se sirvió otro whisky con mano temblorosa. Está bien, usted ganó su pequeño juego. Nos hizo sentir avergonzados. ¿Ahora qué? ¿Qué quiere de nosotros? Su pregunta revelaba su mentalidad transaccional. Todo era negociación, intercambio, compra y venta. No quiero nada de ustedes, respondí con calma. No vine aquí a extorsionarlos ni a vengarme. Vine a proteger a mi hija, a entender en qué tipo de familia había entrado. Y ahora que lo sé, ella puede tomar decisiones informadas sobre su futuro. Paola respiró profundo, enderezando su espalda. Mamá, ¿podemos irnos? No quiero estar aquí más tiempo. Su petición era simple pero poderosa. Estaba eligiendo. Estaba tomando una posición. Por supuesto, mi amor. Recoge tus cosas, respondí. Javier dio un paso hacia ella. Paola, espera. No puedes simplemente irte así. ¿A dónde vas a ir? Intentaba sembrar inseguridad, hacerla dudar. Pero Paola lo miró con una serenidad que me llenó de orgullo. Me voy con mi madre. Con la mujer que me enseñó todo lo que realmente importa en esta vida. La mujer que tiene 4 millones de dólares, pero vive con humildad. La mujer que puede comprar este apartamento completo, pero elige no definirse por lo que posee. Esa es mi familia real. Su declaración era clara, sin ambigüedades. Bárbara se puso de pie bruscamente. Esto es absurdo. Paola, estás dejando que tu madre manipule tus emociones. Ella vino aquí con un plan premeditado para causarnos problemas. Intentaba voltear la narrativa, hacerme ver como la villana. Pero yo mantuve mi calma. Vine aquí con un plan para descubrir la verdad. La corregí. Y la verdad no necesita manipulación. La verdad simplemente es. Ustedes revelaron quiénes son sin que yo tuviera que forzar nada. Paola caminó hacia el pasillo que conducía a las habitaciones. Voy a empacar algunas cosas. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto.
Su voz era firme, pero yo escuchaba el dolor detrás de las palabras. Javier la siguió. Paola, por favor, no hagas esto. Podemos resolver esto. Mis padres se disculparán, ¿verdad? Se volvió hacia Bárbara y Raúl con desesperación. El silencio que siguió fue revelador. Bárbara y Raúl se miraron entre sí, pero ninguno de los dos dijo nada. Su orgullo era más fuerte que su amor por su hijo, más fuerte que cualquier deseo de reparar el daño que habían causado. Ese silencio dijo más que 1000 palabras. Confirmó todo lo que yo había descubierto sobre ellos. Javier palideció al darse cuenta. Mamá, papá, por favor, digan algo. Discúlpense. Su voz sonaba casi infantil, suplicante. Raúl finalmente habló con voz tensa. No voy a disculparme por ofrecer ayuda a alguien que creíamos que la necesitaba. Si ella decidió engañarnos, ese es su problema, no el nuestro. Su terquedad era impresionante, incluso en medio del desastre que había creado. Paola regresó del pasillo con una maleta pequeña. Escuchó esas palabras y algo en su expresión se endureció definitivamente. Ya escuché suficiente. Javier, te amo. O te amaba. Pero no puedo estar con alguien que no tiene el valor de defender lo que es correcto. Que no puede ver cuando su familia está equivocada. Sus palabras cayeron como sentencias finales. Paola regresó del pasillo con una maleta pequeña. Escuchó esas palabras y algo en su expresión se endureció definitivamente. Ya escuché suficiente. Javier, te amo. O te amaba. Pero no puedo estar con alguien que no tiene el valor de defender lo que es correcto. Que no puede ver cuando su familia está equivocada. Sus palabras cayeron como sentencias finales. Caminó hacia mí y tomó mi mano con firmeza. Mamá, vámonos. Ya no hay nada más que hacer aquí. Javier intentó bloquear nuestro camino hacia la puerta, sus ojos rojos y brillantes. Paola, por favor, dame una oportunidad. Puedo cambiar. Hablaré con mis padres. Haremos las cosas diferentes. Su desesperación era palpable, pero sonaba hueca. Eran palabras dichas bajo presión, no convicciones genuinas nacidas del corazón. Paola negó con la cabeza lentamente. No puedes cambiar en una noche lo que ha sido toda tu vida, Javier. Y yo no debería tener que rogarte que me defiendas, que defiendas a mi madre, que defiendas lo correcto. Eso debería ser automático si realmente me amaras. Él se derrumbó visiblemente, sus hombros cayendo en derrota. ¿Pero dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Intentaba una última estrategia, sembrar inseguridad sobre el futuro. Paola sonrió con tristeza. Voy a ir con mi madre. La mujer que resulta ser millonaria, pero que me enseñó a valorarme por algo más que el dinero. Voy a tomarme el tiempo necesario para entender qué quiero realmente de mi vida. Y voy a descubrir si nuestro matrimonio tiene alguna base sólida o si solo era una fachada hermosa sin cimientos reales. Bárbara se acercó con pasos apresurados, su compostura finalmente quebrada completamente. Paola, estás cometiendo un error enorme. Los matrimonios se enfrentan crisis. Eso es normal. Pero no se destruyen por un malentendido tonto. Su voz tenía un tono casi histérico. Paola se volvió hacia ella con una mirada fría que nunca le había visto. Señora Bárbara, esto no fue un malentendido. Fue una revelación. Ustedes mostraron exactamente quiénes son cuando pensaron que no había consecuencias. Y yo vi exactamente qué tipo de familia es esta. Una familia donde el dinero importa más que las personas. Donde el estatus social es más importante que el carácter. No quiero criar hijos en ese ambiente. La mención de hijos futuros hizo que Bárbara retrocediera como si la hubieran golpeado. ¿Hijos? ¿Estás diciendo que no querrías que tus hijos conocieran a sus abuelos paternos? Su voz temblaba de incredulidad. Paola sostuvo su mirada sin pestañear. Estoy diciendo que no quiero que mis futuros hijos aprendan a juzgar a las personas por su ropa, su dirección o el tamaño de su cuenta bancaria. No quiero que crezcan pensando que son superiores a otros seres humanos simplemente porque tienen más dinero. Y basándome en lo que vi esta noche, eso es exactamente lo que aprenderían aquí. Raúl finalmente explotó, su rostro enrojecido de furia contenida. Esto es ridículo. Somos una familia respetable, exitosa. Le hemos dado a Javier todo. Educación en las mejores universidades,
oportunidades de negocio, conexiones sociales. Y ahora resulta que somos los villanos porque ofrecimos ayuda a alguien que creímos que la necesitaba. Su voz retumbaba en las paredes del apartamento lujoso. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos sin intimidación. Señor Raúl, usted le dio a Javier muchas cosas materiales. Pero hay algo crucial que no le dio. No le enseñó empatía. No le enseñó humildad. No le enseñó a defender a los vulnerables, a respetar a todos sin importar su posición social, a medir el valor humano en términos de carácter en lugar de dinero. Hice una pausa. Y esa omisión es más devastadora que cualquier privación material que pudiera haber sufrido. Raúl abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en probablemente décadas, alguien lo había callado completamente. Su esposa lo tomó del brazo, ambos luciendo repentinamente viejos y frágiles a pesar de toda su riqueza y poder. Continué con voz serena pero firme. Ustedes construyeron un imperio económico. Eso es admirable desde cierto punto de vista. Requiere inteligencia, trabajo duro, dedicación. Pero olvidaron construir algo mucho más importante. Olvidaron construir carácter. Olvidaron construir compasión. Y ahora están viendo el precio de esa omisión. Bárbara tenía lágrimas en los ojos, su maquillaje perfecto finalmente arruinado. Nosotros amamos a nuestro hijo, susurró con voz quebrada. Lo hicimos lo mejor que pudimos. Estoy segura de que sí, respondí con menos dureza. Pero el amor sin enseñanza de valores es incompleto. Ustedes lo protegieron de dificultades económicas, pero no lo prepararon para las dificultades morales. Lo rodearon de lujo, pero no lo rodearon de ejemplos de verdadera humanidad. Javier se había dejado caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Lucía destruido, un hombre que acababa de ver cómo su mundo se desmoronaba y no tenía las herramientas emocionales para reconstruirlo. Paola lo miró con algo que parecía lástima mezclada con tristeza. Javier, espero que uses este momento para crecer. Para convertirte en el hombre que podría ser en lugar del hombre que tus padres moldearon. Pero yo no puedo esperar a ver si eso sucede o no. Necesito espacio. Necesito tiempo. Él levantó la mirada, con los ojos rojos. ¿Cuánto tiempo? ¿Días? ¿Semanas? Su pregunta buscaba límites concretos, alguna certeza en medio del caos. Paola negó con la cabeza. No lo sé. El tiempo que necesite para entender si lo que teníamos era real o era solo una ilusión bonita que se desmoronó ante la primera prueba seria. Ajustó la correa de su maleta sobre el hombro. Te llamaré cuando esté lista para hablar. Hasta entonces, te pido que respetes mi necesidad de distancia. Bárbara dio un paso hacia adelante, intentando una última vez. Paola, por favor, piensa en esto racionalmente. Piensa en tu futuro. Javier puede darte una vida maravillosa. Estabilidad, seguridad, oportunidades. Su argumento revelaba su mentalidad. Todo se reducía a beneficios materiales. Paola la miró con una mezcla de pena y determinación. Señora Bárbara, mi madre me puede dar todo eso y más. Pero lo más importante es que ella me dio algo que el dinero jamás podría comprar. Me dio integridad. Me dio la capacidad de reconocer lo correcto de lo incorrecto. Me dio el valor para defender mis principios incluso cuando es difícil. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Caminamos hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez hacia Bárbara y Raúl. Espero que esta noche les enseñe algo valioso. Espero que los haga reflexionar sobre cómo tratan a las personas, sobre cómo miden el valor humano, sobre qué tipo de legado están dejando. Porque al final de nuestras vidas, nadie recuerda cuánto dinero teníamos. Recuerdan cómo los hicimos sentir. Y esta noche, ustedes hicieron sentir a muchas personas que su valor dependía de su riqueza. Esa es una lección terrible para dejar como legado. Abrí la puerta y salimos al pasillo alfombrado. Detrás de nosotras escuché un sollozo, no estaba segura si era de Bárbara o de Javier. Paola caminaba con la espalda recta, con dignidad, aunque yo sabía que por dentro estaba destrozada. El amor de su vida había resultado ser menos de lo que ella esperaba. Su matrimonio estaba en crisis. Su futuro era incierto. Pero había elegido sus principios sobre la comodidad. Y eso la hacía más fuerte de lo que ella misma sabía. En el ascensor bajando, finalmente se derrumbó.
Se recostó contra la pared de espejo y las lágrimas fluyeron libremente. Mamá, ¿hice lo correcto? Su voz era pequeña, vulnerable, la de una niña buscando validación. La abracé con fuerza. Hiciste exactamente lo correcto, mi amor. Defendiste tu dignidad y la mía. Demostraste que tienes columna vertebral, que tienes valores que no están en venta. Estoy más orgullosa de ti en este momento de lo que he estado en toda mi vida. Pero lo amo, sollozó contra mi hombro. Y duele tanto. Lo sé, mi niña. Lo sé, susurré acariciando su cabello. El amor no desaparece solo porque alguien nos decepcione. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces necesitamos respeto, lealtad, valentía. Y si Javier no puede darte esas cosas, entonces no importa cuánto lo ames. Mereces más. Mereces todo. Salimos del edificio a la noche fresca. El portero uniformado nos miró con curiosidad, pero no dijo nada. Paola respiró profundo, limpiándose las lágrimas. ¿Y ahora qué, mamá? ¿A dónde vamos? Sonreí tomando su mano. Ahora vamos a un hotel hermoso. Vamos a pedir servicio a la habitación. Y vamos a hablar. Sobre el dinero que nunca supiste que teníamos. Sobre tus opciones para el futuro. Sobre todo lo que quieras. Ya no hay secretos entre nosotras. Ahora vamos a un hotel hermoso. Vamos a pedir servicio a la habitación. Y vamos a hablar. Sobre el dinero que nunca supiste que teníamos. Sobre tus opciones para el futuro. Sobre todo lo que quieras. Ya no hay secretos entre nosotras. Paola asintió, secándose las últimas lágrimas con el dorso de su mano. Tomamos un taxi hacia el hotel más exclusivo de la ciudad. Paola me miró sorprendida cuando le di la dirección al conductor. Mamá, ese hotel es carísimo, susurró preocupada. Vieja costumbre. Sonreí. Mi amor, puedo pagar ese hotel durante un año completo sin hacer mella en mis ahorros. Es momento de que ambas disfrutemos un poco de comodidad mientras procesamos todo esto. El viaje fue silencioso. Paola miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Yo observaba su perfil, viendo la batalla interna reflejada en su rostro. Sabía que estaba reviviendo momentos de su matrimonio, cuestionando cada decisión, cada señal de advertencia que tal vez había ignorado. El dolor del desamor es así, te obliga a reescribir toda tu historia, a ver el pasado con ojos nuevos y más críticos. Llegamos al hotel, una torre de cristal y acero con un lobby que parecía salido de una revista de arquitectura de lujo. El conserje nos recibió con profesionalismo impecable, sin juzgar mi vestido viejo ni el rostro hinchado de lágrimas de Paola. Reservé la suite presidencial. Paola me miró con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Ya estaba comenzando a entender que su madre era alguien completamente diferente a quien había creído conocer toda su vida. La suite era espectacular. Ventanas del piso al techo con vistas panorámicas de la ciudad, muebles elegantes pero cómodos, una cocina completa, 2 habitaciones separadas. Paola dejó caer su maleta y se dejó caer en el sofá de la sala. Es surrealista, murmuró mirando alrededor. Esta mañana desperté pensando que mi vida era una cosa, y ahora resulta que todo era diferente. No solo descubrí que mi madre es millonaria, sino que también descubrí que mi esposo es un cobarde y mis suegros son personas terribles. Me senté junto a ella, tomando su mano. Lo siento, mi amor. Siento haber guardado el secreto del dinero durante tanto tiempo. Siento que mi experimento esta noche haya revelado verdades tan dolorosas sobre tu matrimonio. Nunca fue mi intención lastimarte. Ella apretó mi mano con fuerza. No te disculpes, mamá. Necesitaba ver la verdad. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Ahora entiendo tantas cosas. Todas esas veces que me sentía incómoda en reuniones familiares de Javier. Todos esos comentarios sutiles sobre mi forma de vestir, de hablar, de comportarme. Pensé que estaba siendo paranoica, que era mi inseguridad. Pero no lo era. Realmente me veían como inferior. Desafortunadamente, así es, confirmé con suavidad. Y Javier permitió que te trataran así porque él mismo fue criado con esos valores distorsionados. Probablemente ni siquiera se da cuenta de lo problemático que es su comportamiento. Para él, es normal priorizar la aprobación de sus padres sobre defender a su esposa. Paola soltó una risa amarga.
Qué triste es eso. Qué triste vivir 70 años como sus padres y no haber aprendido nada sobre lo que realmente importa en la vida. Llamé al servicio a la habitación y ordené una cena completa. Sopa, ensaladas, platos principales, postres, vino. Paola levantó una ceja. Mamá, eso es demasiada comida. Sonreí. Esta noche no escatimamos. Merecemos un festín después de la batalla que acabamos de librar. Ella rió suavemente, el primer sonido genuino de alegría desde que salimos de aquel apartamento. Está bien. Supongo que tengo mucho que aprender sobre vivir con dinero. Mientras esperábamos la comida, nos sentamos en el balcón de la suite, mirando las luces de la ciudad parpadear en la oscuridad. El aire fresco era revitalizante, limpiando la atmósfera tóxica que aún parecía pegada a nuestra piel. Paola rompió el silencio. Cuéntame sobre papá. Sobre cómo consiguieron todo ese dinero. Sobre por qué decidiste ocultarlo. Quiero entender toda la historia. Respiré profundo, preparándome para compartir secretos guardados durante años. Tu padre era un hombre extraordinario. No solo exitoso en los negocios, sino genuinamente bueno. Construyó su empresa desde cero, con inteligencia y ética. Cuando murió, me dejó más dinero del que jamás imaginé tener. $4 millones era una fortuna enorme. Hice una pausa, recordando esos días difíciles después de su muerte. Estaba devastada por perderlo. Y de repente tenía todo este dinero, pero lo único que quería era tenerlo de vuelta a él. Paola escuchaba con atención absoluta. Y decidí que ese dinero no me definiría. Que no nos definiría a nosotras. Tu padre siempre decía que el carácter es lo único que realmente posees. Que puedes perder dinero, posición, salud, pero si pierdes tu carácter, pierdes todo. Así que decidí criarte como si fuéramos una familia de clase media trabajadora. Quería que valoraras el esfuerzo, que entendieras el valor del trabajo, que no te volvieras una de esas personas que creen que el dinero las hace especiales. Y funcionó, dijo Paola suavemente. Me convertí en enfermera porque quería ayudar a las personas, no porque necesitara el dinero. Trabajé duro porque me enseñaste que eso era importante, no porque fuera obligatorio para sobrevivir. Soy quien soy gracias a esas lecciones. Asentí. Exactamente. Y mira el contraste con Javier. Él creció con todos los privilegios, todas las ventajas, pero nunca desarrolló la fortaleza interior necesaria para enfrentar desafíos morales. Cuando tuvo que elegir entre lo cómodo y lo correcto, eligió lo cómodo. Esa es la diferencia entre tener dinero y tener carácter. La comida llegó en carritos rodantes, presentada como arte en platos de porcelana fina. Comimos lentamente, saboreando cada bocado, hablando entre lágrimas y risas sobre recuerdos de infancia, sobre el padre que Paola había perdido demasiado joven, sobre los sacrificios que yo pensaba haber hecho pero que ahora se revelaban como lecciones conscientes de amor. Era catártico, sanador, necesario. Después de la cena, Paola se acurrucó a mi lado en el sofá, como cuando era niña. Mamá, ¿qué voy a hacer con mi matrimonio? Su pregunta era simple, pero cargada de complejidad. No tengo la respuesta para eso, mi amor. Solo tú puedes decidir si Javier vale la pena pelear por él o si es mejor dejarlo ir. Hice una pausa. Pero puedo decirte esto, si decides darle otra oportunidad, él necesita cambiar fundamentalmente. No solo disculparse y prometer ser mejor. Necesita hacer el trabajo interno de reconocer sus fallas, confrontar su crianza, desarrollar su propia columna vertebral independiente de sus padres. ¿Y si no puede hacer eso?, preguntó ella con voz pequeña. Entonces mereces encontrar a alguien que sí pueda. Alguien que te defienda sin dudarlo. Alguien que vea tu valor sin importar cuánto dinero tengas o dejes de tener. Alguien con el carácter que tu padre tenía, que yo traté de enseñarte a ti. La abracé más fuerte. Y mientras tanto, tienes completa libertad financiera para tomar cualquier decisión que necesites. Puedes dejar tu trabajo si quieres, viajar, estudiar algo nuevo, empezar un negocio. Tienes un fideicomiso esperándote que te da independencia total. Paola se incorporó, mirándome con intensidad. No quiero dejar de trabajar. Amo ser enfermera. Amo ayudar a las personas. Sonreí ampliamente. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Porque amas tu trabajo por lo que es, no por el salario.
Esa es la diferencia entre hacer algo por pasión versus por necesidad. Ambas son válidas, pero la pasión es mucho más satisfactoria. Pasamos las siguientes horas hablando sobre el futuro. Le expliqué las inversiones, las propiedades, los dividendos mensuales. Le mostré documentos en mi teléfono, extractos bancarios, portafolios de inversión. Sus ojos se agrandaban con cada revelación. Mamá, esto es abrumador. Es mucho dinero. Es mucha responsabilidad, asentí. Por eso quería que estuvieras preparada emocionalmente antes de heredarlo. El dinero amplifica quién eres. Si eres generoso, te vuelves más generoso. Si eres egoísta, te vuelves más egoísta. Confío en que usarás esta riqueza sabiamente para ayudar a otros, para crear algo significativo, no solo para acumular más cosas. Eventualmente, la conversación se volvió más ligera. Reímos recordando mi actuación de suegra pobre. ¿Realmente soplaste el té caliente?, preguntó Paola entre risas. Lo hice. Respondí riendo también. Debiste ver la cara de Bárbara. Fue como si acabara de confirmar que yo era exactamente la campesina sin modales que ella imaginaba. Ambas reímos hasta que nos dolió el estómago, liberando la tensión acumulada de la noche. Cerca de la medianoche, Paola bostezó. Deberíamos dormir. Ha sido el día más largo y extraño de mi vida. La acompañé a su habitación, arropándola como cuando era pequeña. Mamá, gracias, susurró mientras cerraba los ojos. Por todo. Por criarme bien. Por enseñarme valores. Por defenderme esta noche incluso cuando yo no pude defenderme a mí misma. De nada, mi amor. Para eso están las madres. Regresé a la sala, parada frente al ventanal mirando la ciudad dormida. Reflexioné sobre la noche, sobre las caras de Bárbara y Raúl cuando descubrieron la verdad, sobre la transformación de Paola de esposa insegura a mujer empoderada. Mi experimento había funcionado, pero había costado dolor. Me pregunté si había hecho lo correcto. Y decidí que sí. A veces el amor verdadero requiere revelaciones difíciles. A veces proteger a alguien significa mostrarles verdades incómodas. La vida me había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en dólares. Se mide en momentos de integridad, en decisiones valientes, en relaciones auténticas. Esta noche había sido rica en todos esos sentidos, aunque dolorosa. Y sabía que tanto Paola como yo saldríamos más fuertes de esta experiencia. Porque al final, lo único que realmente poseemos es nuestro carácter. Y esa noche, ambas habíamos demostrado tenerlo en abundancia.